Vamos a continuar con los estudios que estamos dictando del Evangelio según San Mateo. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo 25, que da continuidad a el capítulo 24 en el sentido del tema, donde se ha preguntado, se ha cuestionado a Jesús que observe la grandeza de Jerusalén y del templo. A lo que Jesús contestó que ese orgullo que es natural por el tamaño y esplendor de ese edificio, de ese lugar, orgullo, por supuesto, de todo el pueblo, de toda la nación, pues sufriría, perdón, perdón, estoy un poco grave de la garganta. Entonces, sufriría de la destrucción. Y, y no solamente sucedería eso, sino que durante la destrucción se pondría a prueba la fe de los seguidores de Jesús. O sea que Jesús está advirtiendo sobre los momentos finales de que van a acontecerle al pueblo de Israel. Ahora, es importante entender lo que supone los tiempos finales para nuestro pueblo. Eh, nosotros nos movemos en fechas específicas y que aclaran el tiempo de la primavera, donde está la festividad de Pesaj que acabamos de pasar, en donde habla sobre belleza, sobre hermosura, sobre bienestar, prosperidad, por lo que los campos significan. Y hay un tiempo difícil, hay un tiempo de dificultades, esto desde los conceptos de agricultura y agronomía, y que es el tiempo invernal, en donde ya se dan las festividades del séptimo mes. Entonces, tomamos en cuenta que gracias al el esplendor vivido durante las festividades de primavera o los primeros meses, los meses cálidos que le dan plenitud al pueblo, los últimos meses, los meses invernales, van a poner en dificultad y sufrimiento al pueblo. Esto no solo a nivel de la alimentación, sino que esto de la alimentación habla también del estado, no solamente anímico, eh, sino el estado emocional, el estado espiritual de todo el pueblo. Entonces, se enfatizan precisamente a través de este ciclo anual estos conceptos y estas ideas. Eh, Como mencionaba en alguna ocasión, precisamente cuando el pueblo estaba en dificultades de hambre, fuimos llevados a Mitzrayim, fuimos llevados a Egipto, y ahí pasamos ese periodo como resguardados, pues peligraba nuestra vida en la tierra de Canaán a causa de las dificultades que había. Entonces, esto también habla, repito, a niveles espirituales. Una vez que se alcanza la, la maduración del pueblo, hablando espiritualmente o hablando de un tiempo mejor para el pueblo, es que se va a suscitar la festividad de Pesaj. Y aquí es donde vemos una vez más estos dos conceptos y estas dos ideas. Y estas son las ideas que acontecen a nuestro pueblo. Entonces, cuando Jesús explica en el capítulo 24 del libro de Mateo o del Evangelio de Mateo que van a acontecer situaciones difíciles, caóticas al pueblo, van a ser obviamente ese estado de sufrimiento, ese estado que siempre va a probar cuánto apego, cuánta conexión tiene la persona para con Akadosh Baruj Hu. Y por eso es que menciona que hay diferentes dificultades. Ahora,
Las dificultades que va a sufrir es para ponerlos a prueba, pero también como resultado, al no pasar la prueba, se va a provocar una galut, se va a provocar un exilio, porque eso demostraría que estamos separados de Hashem. Ese es el exilio. Y la geula, la redención, es el retorno a Hashem. Entonces, cuando una persona ha encontrado la fe en Akadosh Baruj Hu, una fe genuina, auténtica, completa, aún las pruebas que va a sufrir la humanidad entera, porque los acontecimientos en la humanidad le acontecen a todos, pero de acuerdo al desarrollo de la fe de cada uno, es como va a tomar los acontecimientos, va a tomar lo que sucede. Así es que no le afectará en demasía, sino en aquellas cuestiones mucho más físicas que a una mente desarrollada, madura, las va a poder sobrepasar. En cambio, para personas que tienen toda su confianza en un entorno materialista, en un entorno de seguridad ofrecida por la sociedad, entonces esta persona sí va a sufrir terriblemente. Entonces, aquí esto es importante que podamos entenderlo. O sea, Jesús habla desde el concepto del judaísmo del segundo templo, así que donde se manejan el concepto de los sufrimientos como el momento de las festividades del séptimo mes. Donde viene las cosas buenas es en la festividad de primavera, Pesach, Shavuot, y donde se señalan los acontecimientos de sufrimiento que, repito, van a provocar el galut en las personas que no tienen fe y va a provocar va a manifestar una fortaleza en la geulá, en la redención para las personas que obviamente sí están en la fe. Así que el sufrimiento y el caos van a ser tomados de forma diferente de acuerdo al desarrollo y madurez de cada uno. Pero no entendamos porque estos textos que le llaman escatológicos, capítulo 24 y 25 de Mateo, estos textos comúnmente son confundidos como que se está dando a conocer el final de la humanidad, o sea, el exterminio de la humanidad, o sea, la desaparición del hombre, de la humanidad. Pero la Torah no maneja esto. Es más, cuando se sucedió el Mabul, el diluvio, donde había una maldad generalizada, en verdad generalizada, no se produjo la destrucción del mundo porque no es el plan de Hashem destruir el mundo. El plan de Hashem es la Geulá, la redención. Pero obviamente hay personas que si no son expuestas a sufrimientos, a caos, no van a buscar la Geulá. Así que buscan dar a conocer estos conceptos. Los sabios de Israel buscan a dar a conocer estos conceptos para que la gente se mueva a Geulá. Así que es redención, repito. Así que esa es la única intención. No está anunciando ninguna destrucción de la humanidad. Repito, no se está anunciando ninguna destrucción de la humanidad. De acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, dice que los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Es decir, todo lo que dijeron Yehezkel, Irmiyá, Yesayá y todos los demás, de acuerdo al Nuevo Testamento, ya sucedió hasta Juan el Bautista. Entonces, no entiendo por qué a veces el cristianismo, que se supone que sigue el Nuevo Testamento, no hace caso o hace caso omiso de eso que dijo Jesús. Entonces, eso ya sucedió. Por lo tanto, nada de lo que ahí está escrito
anuncia momentos proféticos, excepto la superación del alma de la persona, pero elementos, eh, anuncios proféticos de destrucción o a nivel histórico, a nivel global, no, no tiene nada que ver con eso. Entonces lo que Jesús señala aquí incluso tampoco es algo que advierta sobre el momento de la destrucción final de la humanidad, porque les repito, esto no está contemplado en la Torá y todos los documentos en la Biblia deben estar basados en la Torá. Todas las opiniones que cualquier maestro esté enseñando tienen que estar basadas en la Torá de Moshe. No va a haber ningún conocimiento nuevo después de lo que Moshe dijo. Más bien, lo que puede ocurrir es una interpretación nueva, por lo tanto equivoca, no está de acuerdo con Moshe. Si no está de acuerdo con Moshe, descartas esa interpretación, así de fácil. Entonces, no tiene que ver con la destrucción final, sino tiene que ver con los sufrimientos que le acontecen a nuestro pueblo llegado el invierno. Por lo tanto, anunciado en Rosh Hashanah o Yom Teruah, que por eso se conoce como el día del juicio. El día del juicio, precisamente, dado que se comienzan los momentos de dificultades en la tierra de Canaán, ya se debe haber tenido las suficientes provisiones para poder soportar los tiempos de dificultades. Esto hace 2000 años, hoy las cosas cambian por los invernaderos, pero la idea es la que usted debe conservar, no los hechos físicos tal cual. Entonces, comienzan los momentos de sufrimiento. Estos momentos de sufrimiento vienen para que nosotros estemos preparados de que todo lo que acontecerá en el mundo va a probar nuestra fe. Es lo que anuncia Jesús y lo que escribe Mateo. Es para probar nuestra fe. No tiene otro objetivo. Es provocar la Geulá, provocar la redención genuina, auténtica. Repito, si fallas y caes dentro de esos sufrimientos, te agobian esos sufrimientos, significa que vas a ser expuesto a Galut. ¿Por qué? Porque estás exiliado de Hashem. Esos son los significados. Por lo tanto, dado que Jesús está hablando a sus discípulos, a sus alumnos, entonces obviamente va a aconsejar de qué manera deben salvaguardar sus vidas, la de los suyos, la fe, en medio de todas estas dificultades que sucederán. Teniendo esto de antecedente, voy a dar lectura a lo que vamos a explicar ahora y esto pueda quedar un poco más claro. Capítulo 25 del libro de Mateo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardaba, se adormilaron todas y finalmente se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: ya está el novio aquí, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y dispusieron sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotras y para vosotras, es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bueno, Jesús lo que va a hacer es dar a conocer una idea fundamental que debe preservar el pueblo, perdón, precisamente para conservar su fe íntegra. Y esto es que tengan responsabilidad, que estén preparados por todo lo que viene, porque no se sabe ni el día ni la hora. Y esto es semejante
tal como lo dice Jesús, como le ocurre a las mujeres que están esperando al novio para acompañarlo a casa de la novia. Esto es cuando se va a hacer una petición de matrimonio. Entonces, esto es lo que se acostumbra. No hay muchos detalles de esto acerca de cómo ocurría esto en aquellos días. Es un pasaje que casi no es repetido en ningún otro documento dentro del judaísmo y más o menos se presupone que algo así es lo que está explicando Jesús, que, que son las doncellas que van a acompañar a la petición de mano, porque es una algarabía para una jovencita que está casándose y que un novio va a ir a pedirla, son parte de la familia de ella, parte de la familia de él. Esto es lo que más o menos se conoce acerca de aquel acontecimiento. Si ahora aquí habla, dice, entonces el reino de los cielos será semejante, el reino de los cielos. Entendamos que el reino de los cielos es algo que ocurre en esta tierra. Precisamente cuando uno está en Geulá, en redención, es lo que llamamos el reino de los cielos. O sea, la idea del judaísmo es bajar el reino de los cielos aquí a la tierra. Esa es nuestra labor y esa es la razón por la cual nos apegamos a Hashem y observamos los mandamientos. Y, y eso significa entonces que el mundo, el mundo no afecta nuestra vida espiritual, no nos afecta en absoluto. Entonces, cuando no somos afectados, eso es lo que llamamos el reino de los cielos. Cuando no me perturba nada de lo que sucede en el mundo. Como todas las noticias que Jesús mismo vaticinó, todas las noticias que hoy se oyen no me perturban, no me quitan tranquilidad. No solo a nivel de ignorancia, sino a nivel de, a pesar de que conozco la información, no me perturba, no me altera, no me quita el sueño. Sigo concentrado en Hashem. Entonces, esto es lo que significa estar preparados. Estar preparados porque todos esos acontecimientos vendrán y es estar preparados en la fe, porque puede venirse abajo nuestra fe por todo lo que sucede, puede confundirse nuestra fe, como sucede ahora precisamente con todas las noticias que se dan. Mucha gente confunde la fe y ya no sabe qué creer, ya no sabe qué seguir, ya no sabe a quién oír. Entonces, esta es la idea primaria. A partir de esta parábola, de las 10 doncellas, de las 10 vírgenes, uno debe entender que debe estar uno preparado para todos los acontecimientos que se desarrollarán. Estos acontecimientos son los que ahora ya conocemos como históricos, van del año 70 al año 135. Y ahí se detuvieron, ¿eh? O sea, no pasará más, solamente cíclico. Más tarde vamos a estudiar con la ayuda del cielo el libro de Apocalipsis y ahí vamos a ver lo mismo exactamente. No advierte nada de este mundo, de este tiempo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que sucedió del año 70 al año 135 de esta era. Y todo es un ciclo, todo se va repitiendo. Así que nada nuevo hay, como dice el texto, nada nuevo hay debajo del sol. Y otra vez, aunque lo que se vende precisamente es el miedo. De eso vamos a hablar a continuación. La parábola de los talentos. Es también como un hombre, el reino de los cielos, es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ya que has sido fiel, en lo poco voy a ponerte frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí que tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ya que has sido fiel en lo poco voy a ponerte también al frente de mucho.
entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a escoger bajo tu tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, siervo malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con intereses. Quitadle por tanto al talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, esto que a continuación se narra, descubre también con el mismo tenor de la responsabilidad de las 10, de la responsabilidad en la que tenían que estar involucradas las 10 doncellas. Aquí estos siervos de este hombre debían mantenerse responsables en incrementar lo que les había encargado su amo, el dueño. Y dos lo hicieron y actuaron responsablemente de acuerdo a la encomienda que se les entregó. En cambio, uno de ellos no lo hizo. Este que no lo hizo, entonces le es quitado lo que se le había entregado de origen y es castigado. Y al que tuvo 5 talentos y generó 5 más sobre esos 5, se le entregó esto que era el talento que se le había dado a este último siervo que no pudo cumplir la tarea y no pudo completar la tarea. Al final va a cerrar con una expresión. Al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Esta expresión, esta última que he dado lectura y he repetido, habla precisamente del día del juicio al cual se acercan todas las personas. ¿Por qué? Porque precisamente se está llamando a cuentas a los siervos. Y este escenario en el que Jesús está hablando de Mateo 24, donde sufrimientos acontecerán a la sociedad hebrea, a la sociedad judía, de tal modo que se pondrán a prueba la integridad y la fe de cada uno. Entonces, esto es semejante a el juicio, y de eso es el de lo que habla, que se determina por el cielo en Yom Teruah o Rosh Hashanah, donde una vez recogidos los alimentos y el pueblo ya no puede trabajar la tierra porque vienen los tiempos invernales y los rebaños y la agricultura cesan, entonces lo que ya se recogió, lo que ya se tiene que cuidar. Pero si no trabajó lo suficiente, obviamente va a pasar un invierno muy crudo, muy difícil y puede que no lo supere, o sea, pierda toda oportunidad de vida. Entonces, ahí es este acto de no tener una buena cosecha está asociado con que uno no se comportó de la forma correcta durante el año de primavera. O sea, no tiene el favor de Hashem porque no se condujo de forma correcta. Esto es lo que está hablando acerca de estos siervos. 2 siervos se portaron de forma correcta y un siervo no se portó de forma correcta. Entonces, va ahora a sufrir, esta es la expresión, échate a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes, donde se va a arrepentir de no haber actuado de forma correcta. O sea, todo ese tiempo de invierno va a ser un tiempo de sufrimiento para ese siervo. Es decir, toda persona que no se prepare y no incremente lo que Hashem le otorgó, entonces no lo practique, no lo ponga en práctica, entonces va a pasar a sufrir durante esa época invernal y puede que no la pruebe, puede que no la pase. Entonces va a ser exigida su alma en el cielo. Esto sucede cada Rosh Hashanah, cada Yom Teruah. El hombre es llamado a juicio año tras año, es llamado a juicio de acuerdo a su conducta. Si uno se conduce de forma de acuerdo a lo que Hashem exige, uno va a tener vida y va a tener mejor vida, porque por eso le es quitado este siervo inútil
y se le va a dar al siervo que mejor realizó las cosas, porque se esperan mejores condiciones para el que siempre está preparado, para el que siempre es audaz, para el que siempre es arrojado. Pero en este caso, esta persona que tuvo miedo, que tuvo temor, ya no pudo seguir adelante. Y esto es una situación que debemos de conocer. El temor, el miedo no nos conduce a nada bueno. El miedo es algo que nosotros tenemos que deshacernos de nuestra vida, debemos alejarnos, porque el miedo nos impide actuar de manera correcta, de manera que de la modo que Hashem exige. Incluso el propio juicio lo perdemos por causa del miedo. El propio razonamiento se embota. Así que este también es el mensaje. No tiene nada que ver con un infierno que tiene con una época final. ¿Por qué sabemos esto? Porque va a terminar con el juicio final. Capítulo 25, a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones. Y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el Señor les dirá: os aseguro que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, anduve desnudo y no me vististeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Es el mismo tenor, pero ahora se va a especificar más precisamente en la persona y en el tiempo en el cual va a regresar. Mencionaba en la clase anterior sobre, bueno, en otras clases anteriores, mencionaba sobre el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. De acuerdo al concepto de lo que Jesús está explicando y que redacta Mateo, es que este Jesús vendría como el Mashiach ben Yosef, o sea que se manifestó como el Mashiach ben Yosef, o sea, de forma humilde, de forma que lo que busca es establecer los principios de los patriarcas, la armonía con Hashem, con los aspectos de la Torah propiamente, solo la Torah, y esta situación de una identidad interna que nos hace aceptar a todos, a todas personas. Entonces, esto es el Mashiach ben Yosef. Y esto es lo que, de acuerdo a lo que escribe Mateo, es la misión de Jesús. Y fue la misión de Jesús. Por eso es que va a morir en Pesaj. Va a morir a partir del siguiente capítulo, lo vamos a explicar con más calma. Ese es el Mashiach ben Yosef. El Mashiach ben David es porque va a ser rey, va a buscar establecer el templo y va a buscar hacer una nación. Entonces, ese es el Mashiach ben David. Entonces, los judíos siempre estamos esperando al uno o al otro, obviamente, por intereses de todo el sufrimiento que hemos sufrido en esta tierra.
siempre preferimos que sea un Mashiach ben David el que se presente ante nosotros. Ahora, ¿por qué, por qué estamos esperando al uno, que es el Mashiach ben David, aun cuando Mateo advierte que es Mashiach ben Yosef? Porque de acuerdo al principio de la tradición, en esta vida nosotros vamos a tener la manifestación Mashiach y en la siguiente vida, o sea, en el Olam Haba, vamos a tener la manifestación del otro Mashiach. Así que un Mashiach va a venir y otro Mashiach nos va a recibir cuando dejemos este mundo. Entonces, el Mashiach que va a venir, de acuerdo a lo que dice Mateo, es Mashiach ben Yosef. Y es por eso que Jesús finalmente va a morir, pero va a buscar la armonía entre toda la humanidad. Y por eso es que menciona, se presentarán todas las naciones delante de él y separará a los unos y a los otros. Ahora, separa ovejas y cabritos. Ambos son kasher, porque es lo único que hay. O sea, nada más hay dos tipos de tendencia, una más dócil y una más activa, como la de los cabritos. O sea, el pueblo, toda la humanidad entera va a presentarse delante a Kadosh Baruj Hu y solo hay ovejas y cabras, pero ambas son kasher. Solo que a algunos la vida les va a ser, no la van a recibir con la misma docilidad los unos que los otros, pero al final todos vamos a estar delante de Hashem, todos sin faltar ni uno solo. Entonces, y no solamente estoy hablando de mi pueblo, estoy hablando de toda la humanidad. Todos somos un solo pueblo, todos. Entonces, por eso es el Mashiach ben Yosef. Por eso es que este Mashiach ben David es el que va a venir a presentarse después del juicio. O sea, se está manifestando a través de este texto del libro de Mateo, de lo que sucederá en el juicio cuando venga el Mashiach ben David, pero el Mashiach ben David viene cuando nosotros dejamos este mundo. O sea, el mundo se acaba, pero se acaba para mí. O sea, este mundo, y en el momento, o sea, no sé si podamos entender esto que voy a decir ahora. En el momento en que nosotros muramos, todo esto desaparece, se va con nosotros, desaparece, deja de existir este mundo. En el momento en que nosotros nos vamos a rendir cuentas, pues. En ese momento todo acaba. Es decir, para los que ya no se han avanzado, ya han adelantado sobre nosotros, pues ellos ya están allá. Y nosotros, en un momento dado, es como si estuviéramos viviendo un sueño. Es así, más o menos. O sea, no hay mucho. Por eso es que solamente estamos de paso. O sea, no hay que... Una persona que ya está en la Geulá, en la redención, este mundo lo mira de una forma pasajera. O sea, y todo lo que acontece en este mundo es pasajero. No, no afecta su vida. ¿Ya? Obviamente hay que estar aquí, pues como se le dijo al buen siervo y fiel, vas a estar, se te va a dar más, es decir, estás aquí con un propósito. Pero el día de mañana, cuando nosotros vayamos a, al trono de Akadosh Baruj Hu, quien nos va a recibir, dice, va a bajar por nuestra alma el Mashiach ben David, hacia con toda su gloria y toda su fuerza, todo su poder. No está hablando del final de la humanidad en el sentido de este tiempo. Está hablando del final de la humanidad porque para mí se acabó todo y en ese momento ya se trasciende, hay una trascendencia. Obviamente eso no hay palabras. Si ahora que ya tenemos un poquito más de palabras, de vocabulario, para poder expresar esas ideas, aún así no podemos hacerlo. Cuánta mayor dificultad había en estos hombres para poder expresar esos conceptos y esas ideas. Así que se menciona como si fuera el final de la humanidad. Así de ese modo lo menciona cada uno de estos hombres. Porque ¿por qué sucede? Porque es una herramienta del hombre. Ahora, esta es otra cosa también muy importante. Entender que este documento son interpretaciones que estos hombres hacen. Como están relacionadas con Akadosh Baruj Hu y con un mensaje del cielo,
Entonces decimos que es el espíritu de Hashem el que los tocó para que hablaran de este modo. Pero sigue siendo lenguaje humano, sigue siendo una mente humana la que plasmó esto. Ahora, lo único que debemos hacer es cómo conectarnos con esa mente humana, y eso es la facultad que vamos a poder lograr, porque al ser humano él, ser humano yo, voy a poder conectarme con las ideas que él está buscando explicar. Y como un ser humano va desarrollándose de menos a más, porque esa es la idea de escribir por la influencia del Espíritu Santo, significa que yo también estoy avanzando en mi aprendizaje y puedo captar de mejor modo las ideas que en el pasado no podía. Hace años yo no podía comprender las cosas que ahora comprendo porque mi desarrollo, y ese desarrollo al estar vinculado con Hashem, decimos, es el Espíritu el que habla a mí, el que habla a mi espíritu, porque estamos vinculados con él. De igual modo, al paso de los años, porque cuando se redacta el libro de Mateo, o el Evangelio de Mateo, ya han pasado muchos años de todos estos sucesos. Así que 30, 40 años más tarde, el que escribe este documento ya tiene mayor vocabulario, mayores ideas, mayores conceptos desarrollados con el paso del tiempo. Y esto es lo que ahora recogemos, cosas que no podía comprenderse cuando de primera mano narró Marcos, ya podían comprenderse y describirse de mejor manera en Mateo. Y más tarde lo va a hacer Lucas, y por eso es que hay que estudiar el libro de Lucas. Vamos a ver la evolución en los conceptos y en las ideas. No es que se contrapongan la una a la otra, aunque no describan las mismas cosas. Es el entendimiento de ellos el que se ha desarrollado. Así, de este modo, entonces, cuando se menciona que es el suceso del acercamiento, debemos estar preparados para recibir a este segundo Mesías, al Mashiach ben David. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Cuando nosotros hagamos las buenas obras a las personas. Y en momentos de dificultades, de sufrimientos, como es lo que sucederá a partir de la muerte de Jesús a esta generación, por eso incluso Jesús mismo dijo, esta generación misma verá estas cosas. O sea, no está hablando de lo de hoy, está hablando de lo que pasó en aquel tiempo. Entonces, incluso la expresión esta, si aquí que Juan está todavía cuando yo vuelva, o sea, está hablando de que a todos vamos a verlo a él. O sea, para que a veces es difícil entenderlo, porque tiene unos dogmas que le han sembrado otros conceptos, otras ideas. Entonces, debemos estar preparados para el juicio final que se aproxima a cada uno de nosotros. La verdadera Geulá, la verdadera redención, el verdadero acercamiento y conexión con el cielo es estar conectado con los demás. Es ser dependiente de los demás, ser dependiente de Akadosh Baruj Hu y ser dependiente de los demás, ser capaz de, así como Jesús entregó su vida al servicio de los demás, así cada uno de nosotros debe entregar su vida al servicio de los demás. ¿Qué nos motiva? Porque a veces vemos a las personas y los juzgamos de acuerdo a lo que vemos. No, a esta persona no la voy a ayudar porque es así, 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 así. Y dijo Jesús, no los mires de ese modo. Míralos como si me estuvieras mirando a mí. Y esa es la idea. De eso se trata. De eso se trata. De que tú mires a toda persona como haciéndole un servicio a Kadosh Baruj Hu, no como un servicio a esa persona. Y de ese modo vas a tener a todos por igual, vas a tener el mensaje del cielo completamente en ti, y no importa lo que venga, porque muchas veces él pudo haberte herido, pudo haber sido en el pasado alguien que te dañó, como el caso de Pablo, el apóstol, y que ahora ya lo miras de forma diferente, cómo poder hacerlo. Eso lo hace la fuerza de Akadosh Baruj Hu en la vida de una persona que en verdad ya está redimida, que en verdad ya está conectada con el cielo. Para esa persona es que la vida se le hará aquí placentera, en este mundo presente, en el Olam Hazé. En cambio, la otra persona que no tiene Geulá, no está redimido, está en Galut, se siente extraño, se siente extranjero, se siente atacado, y en esa situación él va a encontrar desequilibrio en este mismo mundo presente. Eso es su castigo. Eso es su infierno, ese es el fuego purificador para su alma.
y lo que es sacrificado precisamente son aquellas partes de las áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser purificadas, porque nuestras vidas están compuestas de diversas áreas, así como tenemos órganos en nuestro cuerpo. Todos estos aspectos dentro de la vida emocional, moral, la vida intelectual, la vida física, también se necesita que vaya sanando cada una de esas partes, vayan madurando cada una de esas partes. Y es ahí donde uno va a enfrentar en este mundo presente lo necesario para que pueda crecer y desarrollarse. Por eso es que algunos serán ovejas a la derecha y algunos más serán cabritos. Pero al final de cuentas, todos son kasher. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Que pasen una buena semana.